¿Cómo les va?
Damos gracias a Dios de poder estar aquí en su casa una vez más. El clima está ahí, pero está. Nos permite salir, hacer los quehaceres o quedarnos en casa, hacer lo que tenemos que hacer, porque en realidad no importa si sale el sol o si llueve, si hay viento o quietud. Lo que importa es que contamos con la gracia de Dios en nuestras vidas y es lo que nos sostiene y es lo que nos fortalece. Así que estamos agradecidos al Señor en este día por bendecir nuestras vidas, por los testimonios que escuchábamos recién. Después, al final, antes de cerrar, si alguien quedó con el deseo de compartir un agradecimiento, después lo va a poder hacer. Pero damos gracias a Dios por las personas que dicen: el Señor me sanó de un cáncer. Pude sentir el abrazo de Dios. Ay, qué lindo, ¿no? Poder sentir ese abrazo, esa presencia de Dios. Y sabes que esto tiene que ver con algunos de los beneficios que recibimos por estar en Cristo. Y justamente hoy quiero hablar acerca de esto. No voy a mencionar todos porque la lista es muy amplia. Solamente quiero detenerme en esta tarde y compartir con ustedes 4 beneficios que podemos experimentar, que estamos experimentando, que algunos han dejado de experimentar y se la están perdiendo, pero que hoy es una oportunidad para volver a ellos, de el estar en Cristo. Jesús en una ocasión dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y una vez se dice: pero qué fanfarrón, ¿no? ¿Vieron cuando esas personas que dicen: si no sos para mí, no sos para nadie? ¿Lo escuchó alguna vez? Oh. Si no estás conmigo, no vas a ser feliz, ¿no? Y de repente uno lee la palabra que Jesús dice: separados de mí nada pueden hacer. Y uno dice: ¡epa! ¿Qué pasó acá? Pero en realidad, cuando miramos la historia de nuestra vida, el curso de todo el plan de Dios, nos damos cuenta literalmente que separados de Él nada podemos hacer. Y justamente Jesús dice: en mí ustedes encuentran beneficios que han sido perdidos en esta humanidad a causa del pecado. En mí ustedes van a encontrar ciertas cosas que el mundo no les puede ofrecer. Y en algunas de ellas, cuando el mundo lo ofrece, es temporal. Pero Cristo dice: en mí, cuando están en mí, van a alcanzar grandes beneficios. Y en este día, Tamara, mencionó uno de los versículos, pero todavía no los vamos a ir a ese versículo precisamente. Pero yo quiero leerte San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Hoy no pedí que me lo leyeran, pero no sé, que me lo pongan. Digo, no pedí que me lo pongan, no que me lo lean. Pero tengo un yerno que no hay otro. La verdad, se pasa el yerno. Para los que están escuchando del otro lado, porque hoy la prédica está siendo grabada para después transmitir, estoy conforme con el yerno. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¡Wow! Y el 26 dice: todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Bueno, en esta ocasión Jesús le está hablando a Marta, pero en esta noche dice: ¿lo crees, Miriam? ¿Lo crees, Jorge? ¿Lo crees, Tita? ¿Lo crees, Alberto? ¿No? Y pone nuestros nombres. Yo soy la resurrección y la vida, dice en otra versión. En mí está el volver a nacer. ¿Sabés que separados de Dios vivimos como muertos vivos?
A mis hijos les gustaba, y yo me engancho con este tipo de cosas, mirar las series, las películas de los muertos vivos. ¿Cómo es que se dice? The Walking Dead o algo así. Soy un desastre hablando en eso, pero más o menos algo así es. Y habla de muertos vivos. Y una vez un maestro de escuela bíblica le dio la clase a sus alumnos acerca de los muertos vivos, de aquellos que andan deambulando en la vida sin Cristo. Y justamente es algo en el sentido espiritual lo que pasa con aquellos que no tienen a Cristo, porque están sumergidos en el pecado, están sin sentido de vida, sin esperanza. Todo esto a causa del pecado. Hay una muerte y una condenación por los siglos de los siglos, para siempre. Pero sin embargo, quienes vienen a Cristo, cuando venimos a Cristo, hay un nuevo comienzo, no solamente en el exterior, y como dijo Tamara, de esa vida eterna, no solamente después de que pasé por el cementerio, sino que esta nueva vida comienza desde el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, desde el momento en que creemos y le aceptamos. Y en uno de los pasajes, que no lo tengo aquí anotado ahora, dice: el que confesare, si confesares con tu boca y crees. Es decir que desde el momento que vos y yo tomamos la decisión por Cristo, por ser separados de la muerte de pecado y de condenación que era sobre nosotros, y pobre, no le vamos a seguir echando la culpa, ¿no? Pero Adán y Eva que metieron la pata, es fácil echarle la culpa a ellos. Ahora, cuando nosotros tenemos la elección, tenemos la oportunidad de no meter la pata, y a veces también la metemos. Así que no podemos echarle toda la culpa a las generaciones pasadas, sino hacernos responsables en este tiempo también nosotros, los que estamos acá y los que están del otro lado, de autoexaminarnos y ver nuestra condición acorde al plan de Dios para nuestras vidas. Pero si estamos separados de Él, no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación, pero en Cristo hay promesa de vida y de vida abundante. Una rama cortada de su tronco y permanece fuera de su raíz, fuera de la tierra. Ahora, acá nuestras hermanas que les gustan las plantas saben que hay plantas que las arrancás y las plantás solitas y vuelven a florecer, pero ¿cuántas quedan sin trasplantar y mueren? Porque están separadas de su esencia. Las personas sin Cristo mueren. Aunque usted los vea vivito y coleando a su alrededor, en su interior hay una muerte espiritual, pero en Cristo no. Hay una frase que me la copié porque me resultó interesante. Dice: si usted nace, tiene un 100% de probabilidad de muerte. Y es verdad, porque todos vamos a morir. El problema es que no todos tienen presentes que existe la posibilidad de morir en cualquier momento. Y eso es peligroso. Y hay muchos que han recibido a Cristo, pero se olvidan de que deben permanecer en Él para gozar del beneficio de salvación y vida eterna. Una de las cosas que tengo anotada acá es que la realidad es que muchas veces vivimos como si nunca fuéramos a morir. Sin embargo, a causa del pecado hay una muerte eterna y condenación. Pero Jesús vino a hacer la provisión de salvación y vida abundante para vos y para mí. Nosotros decidimos. El Hijo de Dios afirma que aquellos que creen en Él, aunque experimenten la muerte física, nunca van a experimentar la muerte eterna.
porque quienes están en Cristo vivirán y reinarán con Él para siempre. ¡Wow! Es decir, que vos y yo somos unos privilegiados en esta noche de estar en Cristo. Es más, Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 36 dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos en esta noche creen en el Hijo? Tienen vida eterna, pero, siempre está, ¿no? El que se niega a creer en el Hijo, y esto también se lo decimos a las personas del otro lado, no verá la vida, sino que está en problemas. En esta versión dice: la ira de Dios vendrá sobre él. Y en otro caso diríamos: la condenación está sobre él. Es decir, que de nada nos sirve disfrutar de todas las cosas temporales y que el mundo nos ofrece si perdemos el regalo de la vida eterna. Dice Mateo capítulo 16, versículo 26: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿De qué me sirve todos los placeres que el mundo me ofrece y perderme de la vida abundante y eterna que Jesucristo me está ofreciendo? Obvio, yo elijo, yo decido, vos decidís. Pero si haces un alto en el camino, podés darte cuenta cuántos beneficios hay de permanecer en Cristo. Y el pasaje que nos leyó hoy Tamara dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, cultivar una relación con Él, no solamente una rutina de leer la palabra o asistir al templo, sino una relación con Dios, de poder conocerlo. Mucha gente conoce acerca de Dios, pero no ha conocido a Dios. Muchas personas hablan de que Jesús es el Salvador, pero aún no han alcanzado salvación en Cristo Jesús. No se trata de estas cosas temporales, sino de reflexionar en la vida abundante y eterna, en la salvación que alcanzamos por permanecer en Cristo. En segundo lugar, el estar en Cristo, el venir a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, trae libertad. Porque somos presos del pecado. Hoy en casa tienen este hábito. Hay uno de mis hijos que le encanta ponernos una buena película, pero al ratito él se va. Y el problema es que yo me engancho con las películas. Y hoy me vi la historia de Vico C, un cantante famoso en los años 80 y pico, 90, 2000. Hoy vi la historia y te animo que si podés, es una edición así de esas medias viejas que uno mira, la tonadita no es la misma que la que nos gusta a nosotros y todo, pero está bueno el mensaje que transmite, y él habla acerca de las caídas que tuvo, de sus fracasos que tuvo en el camino, de cantar canciones cristianas y luego estar consumiendo droga, los tropezones que tuvo. Pero él cuenta de cómo en Dios encontraba libertad. Cristo vino a darnos libertad. El propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo es precisamente darnos libertad. Estar libre en Cristo significa cortar con las cadenas del pecado de nuestro pasado.
con esos que me condenaban, con esas cosas que hice por no haber conocido a Cristo, de ser un resentido, un amargado de la vida, un pendenciero, cadenas de maldición, diferentes tipos de cadenas que me ataban y no me permitían avanzar con libertad. Era como un pájaro dentro de la jaula. Podía revolotear, pero todo revoloteo tenía un límite hasta que Cristo viene y abre. Ahora, también estar en Cristo es recibir libertad de los pecados presentes. Porque ¿cuántas veces cometemos alguna falta, ofendemos a alguien, hicimos algo indebido? Algunos dicen, era una mentirita piadosa. Pero el Señor no dice que la mentirita es piadosa o mentirita pecaminosa. Él dice que el que practica la mentira tiene otro padre. Es decir, que en el transcurso del día solemos nosotros mismos esclavizarnos. Pero Cristo vino a darnos libertad. Estar en Cristo significa ser libre de esas cadenas. Y es no vivir más bajo la influencia de los temores del futuro. Ay, pero ¿qué me va a pasar si? Porque empiezo a vivir en la libertad que Cristo me da. Y en esa libertad empiezo a experimentar un nuevo andar, una nueva manera de vivir. Es andar con Dios en el poder del Espíritu Santo y experimentar una vida de amor, de gozo, de paz, a pesar de... Porque siempre hay una piedrita en el camino que se nos quiere meter en el zapato. Pero alguien dijo, tropezón no es caída. Cristo vino a darnos libertad. Jesús dijo en una ocasión, y también lo anunció el profeta Isaías acerca de él. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que Jesús vino a anunciar buenas noticias a los pobres, a dar buenas nuevas de salvación, a sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, dice en otro pasaje, que son las cadenas que nos atan. Es como andar con un cepo. ¿Vio las películas esas en que tienen un cepo, una cadena allí en sus pies y se mueven, pero van con ese peso? Es caminar con el peso del pecado, y Jesús vino a hacernos libres de él, trayendo libertad. De hecho, San Juan capítulo 8, verso 36 dice, así que si el Hijo os liberta, serán verdaderamente libres. Si están en Jesús, Él los hace libres. Jesús mismo nos libera del juicio y la condenación. ¿A quiénes? A todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Jesús sigue liberando al cautivo. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero también la palabra nos dice y nos advierte en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Nos habla a nosotros, la iglesia, los que conocemos a Jesús como Salvador, y dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Es decir, para que disfrutemos esta libertad que Él vino a traer a nuestras vidas. Pero también dice, por lo tanto,
Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Es decir, que nosotros somos los responsables de vivir en esa libertad. Él nos da la libertad. Ahora yo debo aprender a vivir y disfrutar de ella. Lo que les contaba recién de Bicosí. Clamó a Dios en un momento de un accidente que tuvo y se fue restableciendo. Se recuperó de ese problema y el médico le dijo, es como si tuvieras un Dios aparte. Cayó en las drogas y fue como tener un Dios aparte. Estuvo al borde de la muerte, pero Dios lo levantó y Él da el testimonio de eso. Pero también nos damos cuenta de que nosotros somos los responsables de vivir o no en esa libertad, de volver a ceder al pecado, a las tentaciones y volver a ser esclavizados por Él, o de permanecer en Cristo disfrutando de la libertad que Él ya nos otorgó por medio de la salvación. Seamos responsables de lo que Cristo nos ha otorgado como beneficio. En tercer lugar, tenemos el beneficio del perdón. A veces el perdón es forzado, ¿no? Yo recuerdo cuando mis hijos eran chicos y en alguna ocasión el pastor lo ha contado, Gonzalo y Aldana, todavía Facundo no estaba en la historia de nuestra familia, y tenían sus peleas, 3, 4 años, ¿no? Qué chicos. Yo recuerdo las peleas con mi hermana eran más graves que la de mis hijos. ¿Qué chico no pelea? Y qué grande no pelea. Pero ante ese conflicto de hermanos, recuerdo que el pastor los ponía frente a frente. Vean acá. Y capaz que estaban llorando porque estaban enojados. ¿Qué pasó? Pídanse perdón. No, él fue, no, y empezaba ahí el teatro. Pídense perdón. No, porque pedile perdón a tu hermano. Pedile perdón a tu hermana. Y ya los dos como que se empezaban a mirar, ¿no? Y el perdón era forzado y perdón, y ya se empezaban a tentar de la risa. Y abrácense, ¿no? Y se terminaban abrazando y volvían a jugar. Pero era un perdón forzado. No era algo que nace en el corazón. Y a veces, como cristianos, hacemos perdón forzado. Por quedar bien, por el que dirán, porque bueno, soy cristiano y lo tengo que hacer y no queda de otra, pero por dentro. Sin embargo, el perdón que Cristo nos otorga cuando venimos a Él es real y verdadero. Es un perdón que trae paz, es un perdón que trae alegría, es un perdón que remueve algo ahí adentro y te quita un peso de encima. Sentís hasta que respirás con mayor libertad. Él nos perdona voluntariamente porque Él decidió amarnos aún antes de que fuéramos hechos. Nosotros solamente necesitamos reconocer que lo necesitamos. Reconocer que hemos pecado. Reconocer que hemos fallado. Primeramente a Él y a veces a las personas. Pero cuando lo hacemos, el perdón de Dios se hace eficaz en nuestras vidas. La palabra perdón significa remitir, liberar de una culpa, declarar inocente a alguien que es culpable y no tenerle en cuenta su falta. Es decir, que perdonar significa, como dirían algunos, borrón y cuenta nueva, o escribamos una nueva historia. Pero nuestra naturaleza humana es: sí, yo te perdono, y a la primera de cambio, acordate lo que me hiciste. Como que le queremos volver a cobrar, ¿no? La ofensa. Sin embargo,
Cristo pagó por nuestros pecados y nos otorgó el perdón. Cristo vino a hacerse cargo de nuestra culpa. Nosotros merecíamos estar clavados en ese madero por la culpa, por nuestra propia responsabilidad, por las decisiones que tomamos. Sin embargo, Él decidió ser el chivo expiatorio para nuestra salvación y perdonarnos, dejándonos en libertad, dándonos promesa de vida abundante y verdadera en Él. ¡Qué privilegio tenemos al estar en Cristo! Dice 1 Juan 2:2 que Él es el sacrificio que pagó el precio por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Y uno dice, ¿y entonces por qué el mundo no es perdonado? ¿Por qué no es salvo? ¿Por qué pasan tantas cosas? Porque tenemos la capacidad de decidir si queremos estar en Cristo o guiarnos por las cosas del mundo. Nosotros decidimos. Mateo capítulo 26, 28, Jesús dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Es decir, éramos culpables. Y cuando nos miramos en nuestra humanidad, somos culpables, porque somos pecadores. Pero su gracia nos brinda perdón, nos brinda oportunidad de vida, nos acerca nuevamente al Padre y nos reconcilia con Él a través del derramamiento de su sangre preciosa. Y ya no nos ve en condenación, sino que nos hace justos delante de Él. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Alcanzar la gracia de la salvación y la vida. La gracia de libertad de las cadenas de opresión, la gracia de ser perdonados cuando merecíamos condenación. Y no le bastó con esto, sino que también nos ofrece seguridad. Él nos brinda seguridad. En Isaías capítulo 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, cuando estés en problemas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No importa la circunstancia que te toque atravesar, está diciendo el Padre, yo voy a estar contigo. ¿Habrá dificultades? Sí, estás en el mundo. ¿Habrá conflictos interpersonales? Sí, somos diferentes. Pero yo voy a estar contigo en cada situación. La clave para experimentar la seguridad en nuestras vidas es no poner la mira en las cosas temporales, efímeras que el mundo nos ofrece, sino poner nuestros ojos en Jesús y derramar nuestras vidas en sus brazos para ser cobijados, para ser protegidos por Él. Algunos confían en el dinero, en soy joven, tengo salud, no me va a pasar nada. Otros confían en sus talentos, sus capacidades y creen que con esas cosas pueden solucionar todos los problemas. Pero cuando vienen las crisis o viene una tragedia sobre ellos, se encuentran desprotegidos de todo, a la intemperie de todas esas tormentas que la vida trae sobre ellos. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor nos otorga protección y seguridad. De hecho, el Salmo 91 dice: al que habita, al que mora, al que vive, al que permanece al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente.
No habrá tormenta que lo toque, las plagas vendrán, pero sus plumas lo cubrirán y lo protegerán y lo guardarán y lo librarán, porque están en Él. Jesús, cuando iba a ascender, también le prometió a sus discípulos, y nosotros como seguidores de Cristo somos sus discípulos. Jesús dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días. ¡Wow! No, hoy estás en crisis, Tita, te dejo, vengo más tarde, ¿no? No es así. El Señor dijo: voy a estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el fin del mundo. Qué bueno, Señor, porque cuando se acabe el mundo yo voy a estar contigo. O sea que vamos a seguir eternamente juntos. Tu protección, tu seguridad no me ha de faltar si permanezco en Cristo. Muchas veces pensamos que si Cristo nos brinda seguridad y protección, se deberían acabar los problemas. Pero Jesús dijo: están en el mundo. Y de hecho, en su oración, en San Juan 17, capítulo 15, Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No te pido que los quites del mundo, que así como un chasquido se le acaben los problemas. Te pido que los protejas del maligno. El diablo anda al acecho. El diablo quiere hacerles perder lo que es fundamental: la vida perdurable, el perdón, la libertad que les fueron otorgados. Pero Señor, protégelos. De hecho, Jesús dijo en otra ocasión: a ver, muchachos, amigos, Pedrito querido, Tomasito, vos que tanto dudás, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, yo he vencido al mundo, yo los protejo. No importa cuán dura sea la prueba o la situación que enfrentes, nunca será más grande que nuestro Dios. Nada supera a la grandeza y a la protección que Dios nos ofrece. Y el salmista decía: aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Te animo en esta noche a que permanezcas en Cristo y disfrutes de estos beneficios, de estas bendiciones, de estas dichas que Él te ofrece. Vida, salvación, libertad, perdón y seguridad de que Él está contigo y Él permanece fiel. Pero también te animo a que no te salgas de Él. Y si te caíste, como la historia que les conté de Bicosí, si tropezaste en el camino, alguien dijo: un tropezón no es caída. Y en Proverbios capítulo 24, 16 dice: no importa cuántas veces te caigas en el camino. Dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Creo que está allí. Gracias, Nata. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Quienes están en Cristo tienen la posibilidad de volver a levantarse y seguir caminando. Tropezaste en el camino. Te apartaste de la vida abundante. Volviste a pecar y la condenación empezó a tomar control de tu vida. Vuelve a levantarte. Vuelve a aferrarte al Señor
y sigue caminando tomado de su mano. No te apartes de sus promesas, no pierdas lo que Cristo vino a ofrecerte. Hay muchos más de los que podríamos hablar, pero en esta noche yo quiero cerrar acá y quiero que oremos. Y si sentís que no los estás disfrutando, porque a veces tenemos las cosas y no las disfrutamos. Quiero tener una casa así, así, así para disfrutarla, y cuando tiene la casa no la está disfrutando porque está pensando en las deudas, ¿no? Y a veces nos pasa que tenemos a Cristo y tenemos todos sus beneficios, pero no los estamos disfrutando. Pedile al Señor que te ayude a disfrutar y vivir en Cristo con todo el combo que Él te ofrece. Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos. Queremos darte gracias por tu amor inagotable. En estos días, Señor, cerca próximos a celebrar las Pascuas, queremos darte gracias por tan grande sacrificio que hiciste al enviar a tu Hijo Jesús. Y gracias por cada una de estas bendiciones que nos has otorgado por medio de Él. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des sabiduría para permanecer en Cristo, pero también para gozar y disfrutar de cada una de estas cosas que vos nos otorgás, que son verdaderas, que son permanentes, que son eternas. Señor, te amamos y te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga en este día, en esta tarde, noche ya. Lo mismo nuestros hermanos del otro lado, que la gracia de Dios pueda bendecir sus vidas. Y si por alguna razón perdiste la gracia de estar en Cristo, si por alguna razón te alejaste o tropezaste en el camino, Dios es un Dios de oportunidades. Volvé a levantarte, volvé a tomarte de su mano y seguí avanzando, porque Él puede llegar de un momento a otro. Cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra relación con Él, porque nadie sabe la hora en la que la muerte nos podría llegar a sorprender. Que el Señor te bendiga en esta noche.